Bueno. Hola a todos, buenas tardes, feliz fin de semana. Hoy es sábado 27 de septiembre. Vamos a hacer un análisis de mercado bastante breve. Vamos a envolver lo que fue el resumen del macro trader, donde incluimos COD, tenemos cargado el histórico de todos los datos fundamentales de Estados Unidos, tenemos una serie ya de gráficos que también le damos al GPT. Recuerden que eso se hace con un GPT, no es recomendación de asesoría financiera. Venimos utilizando este GPT ya hace un año, ha tenido una muy buena acogida por parte de toda la gente que ha ingresado a la comunidad y a mí particularmente me ha servido bastante y es una herramienta que utilizo día a día, no solamente para mi tema de day trading, sino también para el manejo del portafolio que se tiene en acciones en spot, en Bolsa de Valores Colombia, Bolsa en Estados Unidos y también nuestro portafolio spot, que aprovecho y les digo, fue algo que hicimos gratis. Para este año ya vamos cerca del 90% de profit y faltan aún bueno, se nos acaba de activar una posición. Eso lo vamos a ver en otro video que va a ser la actualización del portafolio de acciones, donde veremos Bolsa de Valores Colombia, Estados Unidos y criptomonedas. ¿Listo? Acá tenemos el macro trader. Recuerden que el acceso a la comunidad está gratis. Acá se les dejó. Y ya viene la preparación de la próxima semana, que sería con Forex Factory. ¿Listo? Entonces vamos primero a ver qué es lo que tenemos para esta próxima semana, que debemos de tener algo de cuidado. Vámonos aquí del 28 al 4 de octubre. Eh, bueno, acá necesitamos aplicar un filtro. No, Estados Unidos. Tenemos JOLTS para los datos de empleo. Vimos una especie de fake out. Vimos un número que fue como 269.000 y ha venido saliéndonos por debajo, no el JOLTS, pero el Unemployment Claims. Tenemos que ver estos datos de empleo. Recuerden que venimos de un dato de GDP bastante fuerte. Esto es lo que nos trae fortalecimiento en el dólar. Y a mi opinión, deberíamos de ver, ya vamos a ver gráficos, un rebote en el dólar, fortalecimiento en el DXY. ¿Por qué? Porque siento que esta caída que tuvimos y perdimos los 100 fue la anticipación de la bajada de tasas. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que vimos fue fuerte GDP, vemos cómo ha mejorado el empleo y vemos una Fed mucho más pausada, no está tan deliberada con los últimos speeches que vimos de la semana pasada. Entonces, para mí podría haber un rebote bastante interesante que lo veo técnicamente como estrategia del cambio de intención y parece que los datos fundamentales me lo están respaldando. Este dato de Jolts va a ser muy importante porque recuerden que una inflación, un crecimiento económico fuerte, pues un crecimiento económico en un país va a traer de la mano inflación. Entonces, si tenemos inflación, tenemos fortalecimiento en DXY. ¿Listo? Y hay que ver cómo el mercado lo toma. Hay que ver cómo lo toma para el mercado los índices, que tal vez nos puedan dar unos buenos retrocesos de compra, sin decir que nos vayamos bajistas, pero simplemente esperar el hecho de un buen escenario para unas compras y cómo el mercado del oro se toma. Con la demanda que está teniendo de bancos centrales el oro pueda tener un retroceso para seguirse comprando, ver un oro en 4.000, 3.800, como dicen muchos expertos. Eh, Hay apetito por el oro porque hay protección, hay mucha deuda en Estados Unidos, la inflación, como dice por ahí, está sticky. Entonces, para mí, el panorama que tiene el oro es de seguir subiendo, ¿ok? Obviamente, con sus pullbacks. Tenemos el ADP Non-Farm Employment Change, ICM Manufacturing PMI, tenemos el Unemployment Claims, que hay que verlo, pues un dato semanal, es un poco retrasado, pero igual es bueno para ir viendo esa tendencia cómo va con los datos pasados. Non-Farm Employment Change y ICM Services PMI. ¿Listo? Tenemos este viernes. Entonces tenemos una semana súper movida y esta semana va a estar enfocada en el empleo. Más que todo empleo, lo cual nos va a mostrar y nos va a poder anticipar posiblemente qué va a pasar. Si vamos a tener esos dos recortes este año o definitivamente no los vamos a tener. ¿Ok? Ahora, tensiones geopolíticas, no he estado muy al tanto. Lo único que sé es que todo el mundo estaba celebrando que Trump se montó en la limusina con Putin. Y ahorita estamos viendo que Trump frente a la UN tomó una posición totalmente diferente, dándole vía libre a Ucrania, a la NATO para pelear contra Rusia. Vemos y hay que ver si le va a aplicar tarifas o algún tipo de penalidad a China y a India porque le siguen comprando petróleo a Rusia. ¿Ok? Entonces hay que ver eso cómo se está manejando. Son temas ya más de poderes, más de intereses y hay que ver cómo se va desarrollando. Para que puedan leer el,
resumen completo del macro trader, acá está el code, están los datos y ya ahorita, como les digo, va a quedar la preparación de la semana. Les dejo el enlace en la descripción para que accedan al grupo si quieren. No tiene ningún costo y vamos a ver si retomamos el trading en vivo. Estamos decidiendo a ver si nos vamos a ir a Kick, si lo seguimos haciendo por Zoom como lo hicimos durante 6 meses, todo este año, que fue algo de todos los días. Listo, pasamos 3 cuentas de Top Step en vivo, pasamos cuentas de FTMO, Fivers, en el Liberation Day donde muchos estaban siendo liquidados, nosotros fue donde más la comunidad pasó sus challenge. Unos pasaron su fase 1, otros aprovecharon y pasaron su fase 2, otros recuperaron sus cuentas de drawdown. Y bueno, tuvimos una muy buen semestre. Por temas ajenos al trading decidimos parar, dar un respiro en cuanto al consumo de tiempo que nos estaba generando la comunidad, tradear. Y bueno, vamos a arrancar a retomar con todo próximamente. ¿Listo? Eh, para el Dow Jones, muchachos, yo particularmente quiero enfocarme en dos cosas. La primera, veníamos de una semana claramente con desplazamiento. Esta semana nos desplaza por encima del alto de la semana anterior. Pero la semana actual únicamente nos toma este alto. Ustedes saben que esto es un bias, esto no es algo inventado por mí. Esto creo que hay varios videos y creo que yo he hecho videos de cómo miro el bias. Tenemos todo el formato del cambio de intención. Para los que tienen acceso a la estrategia van a entender e identificar dónde está el patrón del cambio de intención. Pero lo que yo quiero ir es que esta posible vela semanal, después de esta expansión, me esté marcando una posible acumulación en diario. ¿Listo? Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que enfocarnos y que vamos a tener que tener mucho cuidado es con el alto y el mínimo de la semana anterior. ¿Ok? Esos van a ser mis key levels donde yo no quiero ver un desplazamiento y donde posiblemente también veamos rompimientos y fake outs. ¿Ok? Por eso es importante que el volumen nos respalde esos rompimientos. Ahora, niveles intermedios que vamos a vigilar. Este es un nivel intermedio. ¿Por qué? Porque nos demuestra que encima del alto de la semana anterior podemos tener el target, perdón, de la semana antepasada, podemos tener el target del máximo de la semana anterior, que lo pueda ir a liquidar. ¿Listo? Y acá lo que voy a hacer es lo contrario. Voy a marcar este alto, que era el nivel que tenían que defender los alcistas, un key level dentro del rango, y ya tenemos una buena zona de juego y de operativa. Esta compra para mí, esto es gráfica de Capital.com, yo simplemente me guío, yo no traigo Capital.com, digamos que esta es la que utilizamos para estos análisis de subir a YouTube. Eh, Gráfica diaria, pueden marcar si quieren, creo que les queda mucho más fácil marcarla en semana si quieren resaltar la zona. Era una compra que estábamos buscando estilo swing la semana pasada, que en realidad iba hasta acá, eh, pero no se activa. No significa que esta orden límite esté puesta, no, no está puesta, pero sigue siendo una zona para vigilar, por eso la continúo teniendo ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hablamos aquí a semana. Tenemos una semana 50-50, una semana de consolidación dentro de una expansión. Entonces tenemos expansión, porque veníamos haciendo los rompimientos, veníamos generando máximos. La semana pasada fue una semana bastante choppy. Tomamos este máximo de la semana anterior, antepasada, y nos encontramos acá. ¿Listo? Entonces, podríamos hablar de que, sencillamente, siempre y cuando el precio, primer punto, nos cierre por encima de este key level, vamos a ver compras hasta el siguiente key level, que es el máximo de la semana anterior. Cierre por encima y un retest, muy posiblemente vamos a ver este movimiento, que es un movimiento de aproximadamente 334 puntos, una, un muy buen rango de juego y de movilidad, la verdad, muy llamativo. ¿Listo? Lo mismo pasa aquí al cierre por debajo. Es un movimiento aquí a la baja, también llamativo, pero tengan que tener, o sea, lo que yo quiero que se tenga en cuenta que en este momento los que están dominando son las compras. Así veamos rompimientos interesantes, así veamos un retroceso, así veamos un mercado en caída, no se les olvide hacer un zoom out. Miren que cada vez que hemos hecho rompimientos fuertes de las zonas, volvemos, retesteamos o acumulamos. Entonces lo más probable es que vamos a generar el rango de acumulación, donde tenemos ya prácticamente todo este nivel. ¿Ok? Vamos a ver cómo
reacciona. Tenemos una zona de compra a la corrección, que inclusive podríamos refinar un poco más si queremos, que sería refinar hasta esta zona aquí. ¿Listo? Entonces este podría ser nuestro rango de juego, un rango bastante interesante, zona importante de compras. Aquí ya empezamos a refinar día a día, ¿ok? Recuerden que aquí yo no doy un punto de entrada, simplemente la preparación semanal y que me interesaría comprar acá, ¿ok? Yo no me quiero involucrar dentro de este rango, sino que me gustaría involucrarme acá. Ahora, si yo llegase a ver y quisiera meter algún tipo de trade agresivo, porque sería un trade agresivo. Si yo, pues aquí está cambiando el color a mis grafiquitas. Si yo quisiera meter un trade agresivo sería rompimientos. Evidentemente preferiría aquí un break and retest respaldado por un cumulative volume delta al alza, ver algo más o menos como este punto acá. ¿Ok? Ver un cumulative volume delta al alza, tener un price action alcista en base a mi modelo de rompimiento y me podría estirar a ver algo así. Tendría que tener la vela de rompimiento acá, algo así. Um, ok, vamos a poner un poco más gruesa. Y aquí lo que hacemos es crear nuestra velita. Holy crap. Así, así, con un cierre por encima, pues vamos a tener la vela que usualmente empieza nos la va a dar de retroceso. Perdónenme por mi pocas habilidades, listo. Y tenemos que entrar algo así para ver el retest y ejecutar hasta acá, ok. Que casi siempre da el retest. Ese sería por el momento una de las zonas que me gustaría ver. Ahora, si yo veo que el precio de lo contrario, a pesar de que yo quiera buscar compras, el precio me está perdiendo este nivel, que es uno de mis key levels, yo tengo que tener cuidado y poner una pausa a las compras. La única forma que yo compre en este rango, que para mí sería un rango de no trade, sería, por ejemplo, que tuviese un JOLTS a favor o que me trajese volumen en compra. Entonces, antes del JOLTS o antes de, por ejemplo, las NFP del viernes, ver un movimiento fuerte al alza y si me respalda compras, empezar a ubicarme en compras. ¿Listo? En esta zona. Y obviamente este nivel que si nosotros trazamos aquí creo que va a ser bastante... Nosotros trazamos aquí este nivel, vamos a ver que es un nivel como un estilo de soporte, ¿ok? Y al tener este soporte y yo haber ejecutado aquí una compra que vaya con mi punto, muy posiblemente yo vea un rechazo aquí, de presión vendedora algo normal, aquí algún tipo de modelo de entrada, pero esto me debería recuperar y retestear el nivel y continuarme desplazando, es decir, hacerme algo así. ¿Listo? Es algo lo que a mí me gusta hacer. ¿Ok? Como yo no sé y no me gusta ponerme a adivinar, yo puedo tener un modelo estadístico de cómo puedan salir los jolts. Yo prefiero reaccionar y trazar plan A, plan B, plan C, dependiendo cómo vayan saliendo los datos y ejecutar acorde. ¿Listo? Vamos a alargar acá la zona y vamos a mandar, creo que este gráfico se puede mandar a la comunidad. Vamos a mandarlo aquí. Dow Jones. Ok. Vámonos ahorita con el viejo NAS. Miremos petróleo. Miren petróleo como iba nuestra compra. La cerramos. Era un swing que debía tomarse en cuenta personal. Veníamos comprando petróleo desde hace rato. Acá evitamos entrar y esperamos nuestro nivel. ¿Y esto qué le conviene a este movimiento del petróleo? Pues lo que está pasando en este momento, entre otras de las tensiones que hay a nivel de geopolítica, ¿listo? Donde todo el mundo pensó, ya listo, vamos a llegar a un acuerdo, ahorita no, ya no vamos a llegar a un acuerdo. Trump está en modo bélico, Putin es de los que no se deja, China tiene con qué amenazar a Estados Unidos por su tema de tierras raras, entonces ahí hay como una lucha de poderes fácticos que ponerse a adivinar, ponerse a opinar es difícil, pero creo que simplemente debemos es reaccionar a lo que vayamos viendo, ¿ok? Vamos a ver el DXY. En el DXY tenemos una zona de reacción.
y es la posible zona que yo veo con ese GDP como salió de la reacción aquí hasta esta zona. ¿Listo? Entonces vamos a marcar este nivel como un nivel bajista de posible eh, rebote para posiblemente continuar una tendencia, ¿ok? Por ese GDP, por esos empleos como están saliendo. También está la segunda opción que es volver y cerrar por debajo, lo cual nos puede invalidar este punto. Aquí es difícil porque miren las reacciones que hemos tenido. Uno y dos, ¿ok? Y estas reacciones fueron con minutas, estas reacciones fueron con un Trump diciendo que tenían que comprar, con un Trump que quiere un dólar débil, y en este momento no hubo una fuerza o un volumen que nos impulsara. Entonces, por esto creería que esto es una posibilidad, pero lo pondría dentro de mi zona de poco probable y me gustaría ver un rebote a esta zona y siempre existiría un segundo punto de un rebote a esta zona. ¿Ok? Que es una zona que sigue sin mitigar en cuanto a niveles técnicos. ¿Ok? Para el DXY. Entonces tenga mucho cuidado porque si estamos anticipando de que tenemos una semana, ojo acá, tenemos una semana con desplazamiento en el DXY, entonces tenemos una semana que nos trae, obviamente venimos de un movimiento fuerte alcista, bajista, perdón. Miren todo el debilitamiento que tenemos del DXY, estamos perdiendo un nivel mensual bastante clave que también nos pone en juego todo este nivel de acá, ¿ok? Que porque marquemos un nivel no significa que tenga que subir hacia allá, pero tenemos que tener niveles marcados para las reacciones. Entonces es muy posible que veamos este retest aquí en la zona y continuemos esa subida. Obviamente aquí tenemos niveles de presión vendedora. Evidentemente aquí esto es una zona vendedora, pero me seguiría sosteniendo en ver a este punto el DXY. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, si vamos a tener un DXY fuerte, podríamos ver retrocesos, por ejemplo, en el oro. Hay días y hay semanas y hay últimamente muy seguido por el tipo de mercado que tenemos hoy en día. El oro no está teniendo esa correlación. Hagámoslo acá. Miremoslo aquí. Con el dólar. ¿Ok? Esta la puedo esconder. No. Acabamos acá una cosa. Línea. ¿Ok? Miren. Entonces, si nos acercamos acá, miremos una tendencia ya más a largo plazo como la mensual. Miren, hemos tenido un dólar relativamente más 23%, hemos tenido un dólar, un oro, esto es 2008, más 332%. ¿Ok? Y en el último año, vamos a ver acá, hemos visto ese DPEC noviembre de 2023, que fue cuando prácticamente empieza ese ciclo alcista, se pausa la subida de tipos, y miren que, bueno, a pesar de que tenemos esta caída acá, ustedes ven aquí, el dólar está muy plano, mientras que el oro sigue subiendo. Obviamente acá tenemos el tema Irán-Israel, tenemos la bajada de tasas, tenemos que Trump quedó en el poder, tenemos las tarifas, tenemos la deuda, tenemos una serie de cóctel que es donde yo digo, a mí me parece, y a mi forma de ver, me impulsa más compras que ventas. ¿Listo? Vámonos acá y quitémoslo aquí. Ok. Oh, ¿listo? Ahora, vamos acá, miremos que nos está haciendo el oro. Y el oro nos tuvo un desplazamiento por semana de semana anterior. Siguió teniendo un movimiento al alza, bastante interesante, bastante fuerte. Y acá está. Entonces, primer nivel que vamos a cuidar sería este nivel. Estos son futuros, 3744. Ya usted ajustará
en base a su gráfica cuando usted opere. ¿Ok? Tenga entendido que estos escenarios son peligrosos. Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro es que el oro está en una expansión. Y después de una expansión va a venir una acumulación. Y para el inicio de esa acumulación me va a tener que poner la vela, que usualmente es una vela que nos toma el máximo de la semana anterior, no hace un desplazamiento, tampoco nos toma bueno, nos toma el máximo o el mínimo, o el máximo y el mínimo en la misma semana, pero no nos desplaza. Y esa es la vela que prácticamente nos va a dar el próximo sector de acumulación. Si usted lo mira acá, vamos a hacer un ejemplo acá. Tenemos, mira acá, expansión, y mira la siguiente vela, que teníamos una vela alcista. La siguiente vela nos toma el máximo y nos pone casi que el rango de acumulación, por así decir. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, es algo que nosotros debemos de tener presentes y es la importancia de este nivel y de este nivel. ¿Ok? Que son niveles o key levels que son de importancia, que nos van a marcar dentro de ese rango o dentro de ese movimiento o ese price action, quién pueda tener el control. Si yo lo miro desde una red, si yo lo miro primero como posible persona que me gustaría comprar oro, este podría ser un buen nivel. O sea, podría haber un retroceso del 3459 aquí marcando, sin refinar la zona, estamos marcando en semana, hasta el 3134. ¿Ok? Ahora, si yo miro de esta forma el oro, acá tengo dos opciones. La primera, perder este nivel, es bajista. ¿Ok? Perder este nivel con retest es algo bajista. Pero a mí no se me debe de olvidar que frente a hoy como estamos y el price action, esto es un nivel alcista. Entonces, ¿qué es posible? Que yo aquí me vea inducido a vender para ejecutar las compras. ¿Ok? Entonces, aquí es un punto donde yo debería tener cuidado y esperar más bien ubicarme con la tendencia correcta y ser reactivos. Hay veces uno puede decir, yo aquí compraría. Si usted me dice a mí, yo aquí compraría al día de hoy, 27 de septiembre. Pero cuando llegue ahí no sé cómo vayan a estar las cosas. Puede haber un shift total y puede cambiar, ¿ok? Pero a lo que yo quiero ir, espero que no me vayan cogiendo y me vayan siguiendo la idea, es lo siguiente, es de que si tenemos una semana donde posiblemente vamos a tener desplazamiento en el DXY, tenemos una semana con desplazamiento en el oro, que nos dice, hey, busca compras, vamos a marcar este nivel aquí, ¿listo? Aunque esta zonita, creo que la haría más o menos así. Em, Tengo que verlo porque el, tengo que respetar la correlación entre, y volvamos aquí a hacer, creo que lo podemos agregar, DXY. Míralo, no nos está moviendo mucho. Bueno, que este repunte, mírelo acá, este repunte pequeño del DXY nos trajo un pequeño retroceso, pero bastante choppy en el oro. ¿Por qué? Porque independientemente es oro frente a dólar, pero el oro está bastante alcista y está teniendo bastante demanda. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y es tenerlo siempre presente al momento, no casado, o sea, lo que no quiero ir es, marica, vamos a tener una posible semana de un DXY rebotándonos, unos buenos puntos probablemente, eh, podemos vender oro. Tal vez en ese escenario sea mejor esperar una posición para ubicarse en compras en el oro y seguir comprando oro, porque lo que viene es que lo que hablamos al principio, viene creciendo la economía, nos sigue generando empleos, la inflación va a seguir ahí, va a seguir persistente, que a pesar de que viene bajando, va a seguir persistente. Tenemos deudas, tenemos un mercado de máximos, el tema del inmobiliario, pues según lo que yo he leído de algunos artículos, están máximos.
la gente tal vez se pueda empezar a cometer impagos. Entonces una inflación, cómo están subiendo los sueldos, viene que la inteligencia artificial ya pueda quitar una serie de empleos. Entonces hay que ver cómo reaccionen y se siga viendo el oro como un posible eh, protegerse, hacer algún tipo de cobertura. ¿Ok? Entonces, esto es algo que vale la pena tener presente y sigue siendo alcista. ¿Ok? Si usted me dice en el corto plazo, acá hay niveles de compras, ya si esta zona no se respeta, lo mejor es esperar, muy posiblemente pierde, ya no se entra aquí hasta este nivel y ya iremos sacando niveles compradores en en nuestro día a día con las reacciones que vayan saliendo. ¿Listo? Este es GNQ. Vamos con nuestro amigo el NAS. Nuestro amigo Nasdaq, vamos a borrar. Alcista, similar al Dow Jones, miren que no tomamos el máximo y esto es posiblemente lo que se pueda ver en oro para esta semana y es una semana que ya nos marca el rango. ¿Listo? Em, Vamos a tener mucho cuidado, vamos a marcar este nivel, que sigue siendo un nivel importante, y vamos a marcar este nivel acá, que es el máximo de la semana anterior, antepasada, perdón. Con esto marcamos una especie de key levels o de zonas de rango de trading para operar, ¿ok? Si usted quiere mirar en semana, marque ese order block que más bajo le cerró dentro de ese rango, yo me extendería hasta acá, y así tenemos unas zonas de compra, ¿ok? Vías alcista para el oro, vías mixto Nasdaq y Dow, poniéndonos una vela, pusieron una vela de inicio de acumulación. Entonces tenemos que tener cuidado y esperar los rompimientos o los retest de esas zonas claves, respaldado por volumen, que pueden guiarse por Cumulative Volume Delta, y pueden respaldarse por el resultado del fundamental del momento. ¿Listo? Hay veces es difícil, en pruebas de fondo hay veces no deja. Vemos que el fundamental no es una señal de 100% acierto, pero se puede jugar para un breakout con esos FOMOS. ¿Ok? Mm, Vimos prácticamente los pares que tradeamos. Veríamos ahorita nuestras posiciones en cripto. Recuerden que Ethereum se cerró y fue cerrada a muy buena hora. Lastimosamente, pues fue una presión prácticamente casi 5R, pero no se dio. Perdón, no es 5R, discúlpenme, porque nosotros no vamos con stop ahí. Se va a ver una posición de un 32%. Cerramos con menos, pero bueno, igual hicimos una buena operativa. Polkadot también se cerró. Viene aquí en una acumulación bastante maluca. Si ustedes me dicen, yo sigo viendo un RR increíble, muy llamativo, pero no despega, no despega, no despega. A pesar de que mensual pareciese querer lucir y querer meternos una rellenada más o menos hasta los 10, 7 dólares. En semana el price action es bastante pobre. ¿Okay? Es bastante pobre, digamos que aquí tenemos un rechazo bastante fuerte de este nivel. ¿Ok? Debemos de esperar, hay que esperar más datos y una corrección realmente un poco más profunda. Estos eran unos largos en BTC, que era para futuros, que habíamos hablado en la llamada anterior. Miren, esto dio el 1R, se había hablado de que el 1R se debía proteger o cerrar, dependiendo cómo éramos eh, la reacción en esta zona y pues se ha dado bastante bien. Viene una segunda zona, que es una zona más riesgosa, pero de posible éxito, muy buena, aunque a mí me gustaría volver y ejecutar más o menos entre los 89.000 en estas zonas, en esos dos niveles. Uno y dos. Esto igual lo veremos en el próximo video de cripto más al detalle con el trading view donde tenemos todo. Nike ahí va, Disney, estamos esperando.
Este es CME, que es GME, GameStop. Quiero comprar acá abajo. La verdad que no ha hecho el rompimiento y lo aguanta bastante bien. Miren la reacción cada vez que tocó este nivel aquí. Yo quito esto. Y la reacción acá. Son reacciones bastante interesantes y bastante fuertes. Novavax va bien, pero sigo insistiendo. Similar a lo que era GME, mire. Son puntos vendedores fuertes, pero que en el momento que se flipeen y se cierre por encima y se respeten el retest, podemos ver 14, 18, $22, que sigue siendo una muy buena rentabilidad. Nvidia, me encantaría ver el retest, pero la verdad que Nvidia con cada retest me ha dejado en visto. Ahorita entraremos más al detalle al respecto. Podemos ver si quieren algo USD, que es una de las que habíamos entrado en el 22. Nuestra entrada está en el 22. Tenemos una serie de entradas más programadas. Datos. Entramos en el 22 y así vamos, ok. Un TP que puede ser muy llamativo hasta esta zona. Vamos en todo. Eh, Aquí ya lo que se está entrando a ejecutar son en el portafolio de criptomonedas, son profits de lo que da el año. Para esta cripto se tomó también una posición en el 0.15 este año que va bastante bien. Esa fue una operación que se mandó en noviembre, diciembre del año pasado y fue una de esas operaciones que se tomaron 0.15. Fue acá. Muy bien tomadas. Aquí, aquí está. El Liberation Day fue la activación y desde el punto de entrada subió 125%. ¿Listo? Entonces, XLM también es otra, o no, vuelvo y les digo, eso lo vamos a ver ahorita en otro video para no extender tanto este. Nos vemos.